Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también aprovechar el privilegio para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión hemos titulado Ciegos, guías de ciegos en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quiénes son las personas que el siervo de Dios identificó en su profecía como unos hipócritas. Y la base bíblica está en Mateo 15, versículos 7 y 1, que dicen así: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Notemos que en el versículo 1 nos dice lo siguiente: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Luego el versículo 1 agrega: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos llegar a la conclusión que las personas que el siervo de Dios, en visión profética, identificó en el tiempo del fin como unos hipócritas son los dirigentes de la iglesia verdadera. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que aparentemente no saben distinguir estos dirigentes hipócritas. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículos 2 y 3, que dicen así: Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 2. Cuando anochece, decís, buen tiempo. Luego el versículo 3 agrega: y por la mañana hoy habrá tempestad. Es decir, cuando amanece, dicen hoy habrá tempestad. Y el texto 3 sigue diciendo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que estos individuos tienen la capacidad de mirar el aspecto del cielo y distinguir claramente las señales naturales. Sin embargo, la parte final del versículo 3 nos dice así: mas las señales de los tiempos no podéis. En realidad, la palabra de Dios identifica a estos dirigentes espirituales como hombres hipócritas porque tienen la capacidad de mirar el aspecto del cielo y distinguir las señales naturales. Pero a pesar de que se presentan ante el pueblo de Dios como hombres espirituales, no distinguen las señales de los tiempos proféticos, no distinguen la importancia de las señales de Daniel y Apocalipsis porque simplemente son hipócritas. Con esto claro, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué Cristo dice que estos ministros son culpables delante de Dios de enseñar mandamientos de hombres. Y la base bíblica está en Mateo 15, versículos 8 y 9, que dicen así: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Notemos que en el versículo 8 el texto inicia así: Este pueblo de labios me honra. Luego el versículo 9 agrega: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es muy importante entender que desde el momento en que Cristo se movió del lugar santo al lugar santísimo para ser parte del juicio celestial como abogado de aquellos que creen en Él, con el fin de borrar sus pecados de los registros celestiales para que sean salvos, el mandato de Dios el Padre es que su pueblo aquí en la tierra debe de proclamar la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debe de proclamar la totalidad del mensaje de los tres ángeles para que las personas puedan conocer que la hora de su juicio ha llegado. Y es por eso que muchos de estos ministros son culpables delante de Dios de enseñar mandamientos de hombres, porque el texto dice claramente que están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Están enseñando como doctrinas lo que les mandan los dirigentes de la iglesia y desacatan la orden divina de enseñar la totalidad de la verdad presente. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cómo considera Cristo a esta generación de ministros y dirigentes del verdadero pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículo 1 y 4, que dicen así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. En el texto número 1 encontramos lo siguiente: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Luego el texto 4 agrega: la generación mala y adúltera demanda señal. Y es por eso que nosotros podemos concluir que Cristo Jesús considera a esta generación de ministros y dirigentes como una generación mala y adúltera, de acuerdo a lo que dice el versículo 4. Con esto claro, vamos a continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué Cristo nos ordena que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículos 7 y 12, que dicen así: Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero que miremos lo que dice el versículo 7. Entonces pensaban dentro de sí. Luego el versículo 12 menciona: entonces entendieron, es decir, después de dedicar mucho pensamiento, ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto nos permite entender que la razón por la cual Cristo nos ordena que nos guardemos, que tengamos mucho cuidado a la hora de escuchar las enseñanzas doctrinales
de los dirigentes de la iglesia es porque si ellos no están obedeciendo el mandamiento de Dios de proclamar, de enseñar la totalidad del mensaje de los tres ángeles, la totalidad de la verdad presente, cualquier otra doctrina que estén enfatizando y enseñando entra en la categoría de mandamientos de hombres y por consiguiente es levadura de los fariseos. Y si entra en la categoría de la levadura de los fariseos y los saduceos, es evidente que eso no nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que sigamos ahora con el paso número 6, donde queremos ver ¿cuál es el pecado que tienen en común todos los ministros que dicen que fueron llamados por Dios al ministerio, pero no predican toda la verdad presente? Y la base bíblica está en Lucas 12, versículo 1, que dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En primer lugar, quiero que notemos la parte del texto que dice así: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Esto nos ayuda a entender que en el mundo actual son tantos los millares, los millones, las multitudes de seres humanos que unos a otros se atropellan y que no conocen la totalidad de la verdad presente, no conocen el mensaje de los tres ángeles, que es indispensable que los ministros, los pastores, los dirigentes y todos los miembros que hemos tenido el privilegio de conocer estas verdades distintivas, nos pongamos en las manos de Dios para ser instrumentos y traer salvación a estas multitudes. Sin embargo, el texto termina diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque el pecado que tienen en común todos los ministros que dicen que han sido llamados por Dios al ministerio, pero que no predican la totalidad de la verdad presente, a pesar de que todos los días mueren muchísimas personas alrededor del mundo sin esperanza, sin Dios y sin el conocimiento de la verdad presente, es el pecado identificado como la hipocresía, porque es una terrible hipocresía conocer verdades tan solemnes y dejar a las multitudes y a los millares de millares irse a la tumba sin Dios y sin esperanza. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que Cristo dice que hará con las intenciones, las motivaciones y las conversaciones de estos ministros. Y la base bíblica está en Lucas 12, versículos 2 y 3, que dicen así: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Notemos que en el versículo 2, el texto nos dice así: nada hay encubierto que no haya de descubrirse.
porque actualmente las intenciones de estos ministros están encubiertos, pero nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Además de eso, el texto dice, ni oculto que no haya de saberse, porque actualmente las motivaciones de estos individuos están ocultas, pero tarde o temprano Jehová los revelará. Inclusive el versículo 3 agrega, todo lo que habéis dicho en tinieblas y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, refiriéndose a esas conversaciones que no tienen su origen en la mente del Espíritu Santo, porque son dichas en tinieblas, son originadas en la mente de Satanás, conversaciones corruptas que hablan en sus aposentos en contra de los siervos de Dios que proclaman la totalidad de la verdad presente. Todas estas conversaciones, motivaciones e intenciones a la luz se oirá y se proclamará en las azoteas, porque tarde o temprano Jehová las revelará, las descubrirá y las proclamará. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la reacción normal de los ministros y dirigentes cuando escuchan esta clase de mensajes. Y la base bíblica está en Mateo 15, versículo 12, que dice así: Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Quiero invitarles a que miremos juntos la parte del texto que dice así: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es evidente que los ministros y los dirigentes de la iglesia verdadera, cuando escuchan esta clase de mensajes, de acuerdo al texto bíblico, ellos tienden a ofenderse. Se ofenden por el mensaje y por consiguiente suelen decidir atacar al mensajero. Con esto claro, quiero animarle a que sigamos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuál será el final de esta generación de ministros hipócritas que trabajan en complicidad con el pueblo. Y la base bíblica está en Mateo 15, versículos 13 y 14, que dicen así: Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el versículo 13, el texto nos dice lo siguiente: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Recordemos que en este contexto, la planta o el árbol es una referencia al dirigente, al pastor, al ministro de la iglesia. Y el texto dice que hay plantas, hay árboles o hay ministros que no fueron plantados, no fueron colocados por nuestro Padre Celestial en el ministerio. Y por ende, en el momento indicado, nuestro Padre Celestial desarraigará a esos ministros. Mientras tanto, el versículo 14 dice, dejadlos. Son ciegos, es decir, son ministros ciegos que no son guiados por el Espíritu Santo, que guían a otros ciegos. Ministros ciegos
guiando a congregaciones ciegas. Sin embargo, es muy importante destacar que estas congregaciones ciegas son cómplices de estos ministros ciegos, porque la verdad de Dios está disponible para todo aquel que quiera hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo está dispuesto a guiar a cada miembro o a todos los miembros que sinceramente, de corazón, quieran conocer la totalidad de la verdad presente. Por eso el texto dice que son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, porque tanto los ministros como los miembros de la congregación, que son sus cómplices, al final de la historia caerán en el hoyo, porque así lo ha dicho Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que esta generación de ministros no hacemos lo que Dios nos ordena claramente en su palabra. Y la base bíblica está en Lucas 12, versículos 4 y 5, que dicen así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Quiero que notemos que en estos versículos se repite en 4 ocasiones una palabra muy importante. En el versículo 4 nos dice así: no temáis. Luego el versículo 5 dice: debéis temer. Además de eso, el versículo 5 agrega: temed a aquel, y por último el versículo 5 menciona: a este temed. Es evidente que la palabra que se repite en 4 ocasiones es la palabra temor, porque sin lugar a dudas, la razón por la cual esta generación de ministros malos y adúlteros han decidido no obedecer el mandato claro de Jehová de predicar y enseñar la totalidad de la verdad presente, la totalidad del mensaje de los 3 ángeles, es porque el versículo 4 y el 5 dice así: matan el cuerpo, quitado la vida. Ellos saben que corren el riesgo de que los dirigentes de la iglesia les maten el cuerpo, les maten el ministerio, les maten la reputación, les quiten la vida, les quiten los salarios, les quiten los trabajos y les quiten sus privilegios. Como son tan temerosos y tan cobardes, entonces han decidido desobedecer el claro mandato de Jehová y ser obedientes a los mandamientos de los hombres que dirigen la iglesia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame animarle a repasar conmigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que el siervo de Dios identificó en visión profética en el tiempo del fin como unos hipócritas a los dirigentes del verdadero pueblo de Dios. Vimos también que aunque ellos saben distinguir las señales naturales, no saben distinguir las señales espirituales, las señales de los tiempos proféticos.
Otro punto importante que estudiamos fue que estos individuos han decidido obedecer los mandamientos de los hombres que dirigen la iglesia, enseñando como doctrinas cualquier enseñanza que no sea lo que nos mandó nuestro Padre Celestial, porque desde el año 1844 que Cristo se mudó del lugar santo al lugar santísimo, el mandato de nuestro Padre Celestial es que hay que proclamar en toda nación, tribu, lengua y pueblo la totalidad de la verdad presente. Vimos también que en este contexto se identifica a estos ministros como una generación de ministros malos y adúlteros. Otro punto muy importante que estudiamos fue que Cristo nos ordena a guardarnos y a cuidarnos de la levadura de los dirigentes, porque ellos en su doctrina no enfatizan la totalidad de la verdad presente, y cualquier otro mensaje o doctrina que no sea la que mandó Jehová para esta generación entra en la categoría de la levadura de los fariseos. Además de eso, nosotros vimos que el pecado que tienen en común todos los dirigentes y los ministros que dicen que han sido llamados por Jehová al ministerio, pero que no enseñan en sus congregaciones la totalidad de la verdad presente, y sus miembros no dominan el mensaje de los tres ángeles, es el terrible pecado de la hipocresía. Por otro lado, nosotros concluimos que tarde o temprano Cristo descubrirá, revelará y publicará las intenciones, las motivaciones y las conversaciones de las tinieblas que han tenido estos dirigentes. Además de eso, nosotros vimos que cuando estos individuos escuchan esta clase de mensajes, suelen ofenderse por el mensaje y también suelen atacar a los mensajeros. Inclusive, nosotros estudiamos que al final de la historia, estos dirigentes ciegos que guían congregaciones ciegas, ambos caerán en el hoyo, porque las congregaciones, los miembros son cómplices de estos ministros, ya que la verdad presente está disponible, y si ellos fuesen sinceros y tuviesen hambre de la verdad presente, el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Y lo último que estudiamos fue que la razón por la cual estos individuos no están obedeciendo la orden clara de Jehová revelada en su palabra de proclamar la verdad presente en su totalidad, de preparar a sus congregaciones para que dominen el mensaje de los tres ángeles, es porque tienen temor de que los dirigentes de la iglesia les maten la reputación, les maten el ministerio, les quiten sus cargos, sus credenciales y obviamente les quiten sus salarios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, teniendo eso claro, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que le pidamos al Espíritu Santo que nos llene los ojos espirituales de colirio de manera que podamos ver. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos.
para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.